Eh, Podemos empezar, Reciban ¿no? un cordial, reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 146 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el grupo de investigadores del Bloc Lab. Damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, el máster en ciencias Brian Kawa, a quien yo le suelo llamar doctor candidato. Es prácticamente, ya está de candidato a doctor. A continuación voy a leer un breve resumen. Es ingeniero civil con mención en estructuras, graduado con distinción summa cum laude de la Escuela Politécnica Nacional, reconocimiento de mejor egresado de su promoción otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, graduado con honores de la maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial de la Universidad de las Américas, UDLA, magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil, con mención en Estructuras de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Yo me atrevo a decir que también fue el mejor egresado de su promoción. Tiene estudios de diplomado superior en estructuras convencionales y sistemas de disipación y aislamiento sísmicos, desarrollado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Actualmente es estudiante investigador de doctorado de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Estimado doctor Brian Kawa, le otorgamos la palabra para su conferencia. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Aguiar, por la presentación, por sus palabras. También muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya pueden ustedes ver mi pantalla. Me están escuchando, me parece bien. Eh, y voy a dar una conferencia que realmente hace mucho tiempo yo ya quería presentar esto, mi visión personal de Science Lab, la evolución de los programas computacionales y el aporte que se ha desarrollado a la comunidad, ese pequeño grano de arena que nosotros hemos logrado colocar. Eh, la agenda del día de hoy va a ser una reflexión, la misión de nuestro grupo de investigación, cómo hemos crecido en base a la colaboración, las funciones de Science Lab, dónde las encuentran, cómo las descargan, cuáles son las nuevas funciones y para dónde estamos orientándonos en el desarrollo de las mismas. Y también voy a hablar un poco de otros sistemas computacionales a nivel mundial. Al final, reflexiones y consultas. Bueno, lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Eso es una gran verdad. Y dentro de este blog, el conocimiento no se detiene. Se ha generado un espacio en el cual hemos podido compartir con amigos de México, con amigos de Chile, con profesores de Bolivia y de muchas partes del mundo, en realidad. Estuvimos también acá con gente de Estados Unidos, gente de Argentina, y cada una de las conferencias nos ha permitido aprender un poquito más. Y ese nexo, ese puente entre de conocimiento, es lo que yo creo que es en parte Science Lab. Nos permite acercarnos unos a los otros e intercambiar ideas. Y muchas veces de los participantes y de las preguntas que se hacen, tal vez los profesores e investigadores que están acá se llevan también una nueva curiosidad, una nueva interrogante para desarrollar con sus estudiantes, para desarrollar por sí solos o para ahondar en ese tema de inquietud, ¿no? De conocimiento.
Y bueno, he decidido partir esta conferencia con un video. Fue el primer video que hicimos del grupo de investigación. El grupo de investigación ScienceLab es un complemento para el aprendizaje en temas de ingeniería sísmica e ingeniería estructural, pero también lo hemos aplicado en algunos temas de consultoría, en esos campos de los que yo les acabo de nombrar. Cuando uno ingresa a la página web de ScienceLab, sciencilab.wordpress.com, lo primero que ven en la pestaña de inicio es esto. Son quienes contribuyen al sistema de computación ScienceLab, y hay una nota al pie de estas fotos que dicen estamos en crecimiento, y realmente por tiempo tal vez no hemos colocado a todos los colaboradores eh, que nos han ayudado, que nos han apoyado, y eso significa que hay muchas más personas, más de las que están actualmente en el blog, que han hecho sus aportes. A ver, voy a proyectar el video. Segundo para... Ya. Y ahí creo que lo pueden ver y lo voy a proyectar. Continuando con la clase, primero hacemos un repaso. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla y voy a regresar al punto en el que me quedé, que es en este video. Entonces, gran parte de lo que ustedes vieron en el video y de lo que están viendo en esta pantalla es ScienceLab. Más allá de las funciones, más allá de los programas, son las personas que han apoyado, que han contribuido al desarrollo de estas funciones. Entonces, acá hay muchas personas que en algún momento fueron estudiantes del doctor Roberto Aguiar, quien es el que empezó este sistema de computación, y muchos de ellos ya son profesores en el Ecuador o en otras partes del mundo. Otros están trabajando en proyectos de importancia de consultoría, igual en Ecuador o en diferentes latitudes. Algo importante es resaltar la misión que se tiene como grupo de investigación. Nuestra misión es impulsar la excelencia en la educación de temas de ingeniería sísmica y estructural, que es el campo en el cual nosotros nos desarrollamos, el campo en el cual nosotros nos apasiona. Y esto a través de la innovación tecnológica y el compromiso con la comunidad. Es importante destacar que cuando uno enseña, realmente dos están aprendiendo. Acá recuerdo con mucha gratitud cuando hemos participado pre-pandemia en congresos presenciales, en el cual compartimos con diversos colegas, estudiantes. Este fue un congreso que se dio en la ULIAN hace un par de años, me parece en el 2019, 2020. Y claro, acá hay gente que llegó de la Universidad Central del Ecuador de Quito, llegó de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, de diversas universidades del Ecuador a compartir con los estudiantes de la UNIAN, los profesores de la UNIAN, sus autoridades, y es un grato momento, es un momento de encuentro, es un momento de compartir, es un momento de hacer nexos y conocernos. Ustedes pueden ver la cantidad de personas que reunimos dentro de ese congreso. Acá está el doctor Roberto Aguiar, y hay mucha gente aquí al cual en esos 2, 3 días de congreso se reunieron. Y todo esto parte de una semilla, de la semilla de la innovación,
Yo no soy la persona que inició esto y tampoco no sé a ciencia cierta sobre el inicio, pero lo que he podido leer es que desde 1993, dentro de la ESPE, dentro de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, se generó un centro de investigación científica, el CENSI, y a partir de allí se desarrollaron programas que es el CENSI 1, el CENSI 2 y el CENSI 3. Y estos programas se desarrollaron en temas que en la actualidad pueden parecer muy nuevos, como ustedes pueden ver acá, imágenes de CENSI 2, de CENSI 3, doctor Roberto Aguiar, el egresado Carlos Santander en ese entonces. Y estamos hablando de septiembre del 2004, cuando se publicó este manual. Y dentro de este manual, en las primeras páginas, uno puede leer temas como el desempeño, puede ver acá la evaluación del comportamiento estructural ante diferentes niveles de intensidad sísmica. Vemos acá periodos de retorno de 43 años, 72 años, 475 años y 970 años. También se destaca método de espectro de capacidad, costo de reparación, análisis sísmico por desempeño. Algo que, como digo, en la actualidad todavía no es muy común. Hace 20 años ya se tenían funciones dentro de ScienceLab, dentro de la semilla de ScienceLab, para generar este tipo de análisis. Vemos acá algunas capturas. Eh, Son capturas bastante gráficas. La base es la numeración, es los métodos matriciales de estructuras. Y para ello, descomponer a la estructura en los elementos principales, que serían los nudos, que serían los elementos, las propiedades constitutivas de esos elementos. Y acá hay uno de captura que ejemplifica el análisis pushover. Estos puntitos son los diferentes niveles de intensidad sísmica asociadas a sismos frecuentes, ocasional, raro y muy raro, con los periodos de retorno que nombré previamente. Esto estamos hablando del año 2004. Eh, Vemos acá estructuras de hormigón armado, diagramas momento curvatura, cómo se puede visualmente ir identificando los mecanismos de daño, los mecanismos de colapso. Y todo esto parte de la programación en lenguajes como Fortran. El doctor Roberto Ayala en algún momento me compartió las rutinas de Fortran, las rutinas base. De ahí me comentaba de que con Carlos Santander, que ingresó a trabajar con él en alguno de alguna de sus tesis, algunos de sus estudiantes para tesis, en un verano, desarrollaron funciones en Visual Basic y ya fue un poco más gráfico interpretar y presentar estos resultados como los vimos previamente. Luego, en algún punto, pasamos a MATLAB, un lenguaje que hasta el día de hoy se sigue desarrollando las funciones de ScienceLab en él. ¿Y por qué en MATLAB? Porque el MATLAB es un programa que básicamente es un laboratorio de matrices. Y los métodos matriciales para los ingenieros estructurales, para los ingenieros civiles, sísmicos, son la base de nuestros cálculos. Inclusive de los cálculos que hacen los programas comerciales, aunque nosotros directamente no los estemos viendo. Y bueno, hemos desarrollado también algunas funciones actualmente en Python. Yo tengo un desarrollo de unas librerías en el cual uno puede instalar directamente ScienceLab y utilizarla como OpenSyspy o como cualquier otra de las rutinas de Python, pandas, etc. No obstante, aún están algunas rutinas básicas implementadas y genera todavía, yo creo, una barrera de que esto está hecho para la formación, en principio, la formación académica de estudiantes de pregrado. Cuando uno es un estudiante de pregrado, está viendo las materias de análisis matricial o análisis sísmico, etcétera. Y claro, tiene la dificultad de la materia en sí, de conocer los conceptos de ellas, y tiene la dificultad también de conocer el lenguaje de programación. Y como MATLAB es un laboratorio de matrices, está enfocado directamente a trabajar con matrices y es muy práctico. Uno no tiene que hacer muchas cosas para poder generar estas operaciones. Yo diría que en unas 6 horas uno puede aprender un buen nivel de MATLAB desde cero hasta poder utilizar todas las funciones que se disponen en ScienceLab o en cualquier otro sistema de computación.
Sin embargo, a mi criterio, Python todavía tiene una curva de aprendizaje mucho más empinada. Entonces, hay que hacer muchas más cosas para poder operar con matrices. Es mucho más complejo instalar inclusive las rutinas, que esté ejecutándose bien los ambientes, y eso le implica todavía una dificultad adicional. Por eso creo que todavía no se ha difundido mucho estas rutinas. Ahora, es importante destacar, cuando hablamos de ScienceLab, hablamos de colaboración. Y desde 1993, ustedes vieron que crece por la colaboración de el doctor Roberto Ayar con sus alumnos, a quien él ha guiado y ha motivado para que generen estos programas, para que generen este crecimiento. Luego vemos que en 2010, en 2009, ya empieza a tener el nombre de ScienceLab. Ahí hay unos primeros artículos, como por ejemplo el análisis sísmico del puente Carrizal, en el cual el doctor Roberto Aguiar, Edwin García y también hay muchas otras personas que dentro del artículo se nombran o se redirigen a otros artículos contemporáneos, y ya se habla de empleando ScienceLab. Y cuando vemos las pantallas de qué es empleando ScienceLab, es una estructura que realmente parece bastante compleja. Uno puede ver acá el tablero del puente, puede ver las pilas, puede ver los estribos, y claro, inclusive aquí vemos los pilotes, es decir, la interacción suelo-estructura de una estructura que no es una estructura convencional. De hecho, es una estructura bastante importante como es un puente. Eh, la base es la misma, es tener nodos, tener unos elementos que requieren de los vectores de conectividad, cuál es el nudo inicial, cuál es el nudo final, y qué propiedades se están asignando para hacer los análisis, cuál es la rigidez, qué rigidez de las que se utilizan, etcétera. Y ya vemos que se puede implementar esto para hacer estructuras, análisis sísmico de estructuras como un puente, y más adelante 2016, por el tiempo no puedo presentar todos los artículos, ya vamos a ver cuál es el número de contribuciones que tiene, pero en 2016 se generan acá análisis sísmico espacial de bloques en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE con aisladores de tipo péndulo de fricción. Entonces, algo que en la actualidad se intenta motivar a utilizar sistemas de protección sísmica. Ya desde el 2016 se lo podía hacer a través de funciones de ScienceLab. Y a la par, el doctor Roberto Aguiar, a mi criterio, todos los cursos que él da o que yo veo que él da son distintos. Lo que da en análisis matricial de este año, el año 2023, no será lo mismo que da en el 2024 o que da en el 2025 o que dio cuando nosotros tomamos el curso de la maestría en el año 2019. Claro, y eso genera en sus estudiantes motivación, genera una diversidad de vincular las rutinas, vincular los métodos matriciales con la práctica de estructuras de vanguardia, de estructuras de gran importancia, puentes de edificios, sistemas de protección sísmica, desempeño, pero también cosas como resolver una viga, resolver unas cartelas, aplicar los métodos de Giberson para hacer análisis no lineal paso a paso y ir entendiendo cómo los programas, después pasar, dar el brinco de un programa donde uno ha hecho las operaciones matriciales a tener el SAP 2000, el ETABS, etcétera, cualquier otro programa computacional, es mucho más fácil porque la base, el concepto es exactamente el mismo y facilita mucho la forma en la cual uno utiliza el programa. Miren, acá también tenemos, en algún momento se desarrollaron artículos para evaluar parqueadero de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el cual se tenía unas irregularidades, como ustedes pueden ver en este pórtico, e incluso hacer análisis de estructuras irregulares tridimensionalmente, como ustedes pueden ver en la imagen al margen derecho inferior. Y todo esto se lo hace a la par de desarrollar los cursos, de desarrollar las clases. Es decir,
El doctor Roberto ya nos presenta los conceptos, nos da algunas rutinas que han desarrollado previamente y tal vez alguno de sus estudiantes, esperemos, se motive a mejorarlas. Y yo cuando veo que alguien mejora alguna de las rutinas que hice en el 2019, el 2020, etcétera, me siento muy conforme, realmente siento que he contribuido en algo, he puesto la base para que alguien siga un escalón más allá de lo que yo en ese momento pude hacer. Y he quedado sorprendido en realidad cuando a veces me dice el doctor, y hemos hecho esto con los estudiantes de pregrado, y ellos tomaron sus rutinas y las mejoraron, o se dieron cuenta de que podían utilizarla para este ejemplo particular. Y claro, tal vez eso ni siquiera se me había ocurrido a mí en un inicio. Además de todas las funciones, generalmente se están documentando dentro de artículos, dentro de libros. Acá hay unos pocos. Ustedes pueden ingresar a el blog del doctor Roberto Aguiar en ResearchGate y claro, van a ver todas estas contribuciones. 121 artículos, 23 libros, 4 papers de conferencias. Mucho que es esto es data, es las funciones de Science Lab que se fueron en algún momento también cargando aquí. Hay algunos proyectos y es importante cuando uno ve los artículos, ve que son estudiantes, de muchos de los casos, los coautores de esos artículos. Y eso, más allá de hacer la función, motivó a esa persona, yo espero, a continuar con sus estudios de posgrado o a continuar creciendo, a continuar motivado. Y acá hay unos libros, Matricial con ScienceLab, Dinámica de Estructuras con ScienceLab, e inclusive unos libros en el cual ustedes ven sistemas de protección sísmica, elastoméricos, de fricción, y con contribución de personas destacadas en diversos países, entre ellos doctor Almazán, el doctor Dechen, el doctor Vinicio Suárez, muchas personas que han contribuido y que fomenta vínculos. Yo quiero comentar ahora, desde el 2019, que es cuando yo ingresé a hacer mi maestría en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, allí encontré unas rutinas ya desarrolladas, se hacían análisis sísmico con disipadores de energía tipotadas, SLB, etcétera. Y claro, una de las cosas que me llamó la atención es que complicaba un poco el ingreso de datos. En realidad, uno llevaba varios, digamos, minutos o inclusive a veces me tomaba un par de horas, si la estructura era más elaborada, ingresar cada uno de los datos requeridos. Esto es el código de una, o parte, el fragmento del código de una de las estructuras. Y acá ustedes pueden ver nudos y pueden ver unos números, y esos números son el nombre del nudo, nudo 1, la coordenada X y Y de ese nudo y cuántos nudos más voy a replicar. Habían funciones ya para automatizar la generación de nudos, pero aún llevaba su curva de aprendizaje ingresar con estas funciones. Y se hacían rutinas para, nuevamente, para estudiar análisis sísmico de estructuras paso a paso, ir entendiendo los conceptos, ir entendiendo cómo se calcula la rigidez de un elemento y cómo la rigidez de ese elemento contribuye a tener la rigidez global de una estructura. Y bueno, ahí se me ocurrió, tal vez si vamos a hacer muchos pórticos, si es uno de los temas que nos permiten en la academia desarrollar ciertos conceptos matriciales, dinámica, etcétera, entonces amerita automatizar el ingreso de datos. Y si muchas de las estructuras son regulares, porque son académicas, hagamos unas funciones que hagan todo esto mucho más sencillo. Y bueno, mi primera contribución fue implementar dos vectores para generar geometrías como este pórtico. Y esos vectores son el vector SB. El SB es el ancho de los vanos, 5 metros. Entonces hay el número 5 dentro de este vector. 7 metros, número 7. 5 metros, el número 5. Y se cierran los corchetes, es decir, se definió ya un vector. Si tiene más vanos, simplemente es ir colocando separados por punto y coma esas dimensiones. Y lo mismo para la altura de pisos, el SP.
El SP es la altura de entrepisos desde el piso 1 hasta el piso N. Pueden ser diferentes alturas de entrepiso como 360 y 288, que estarían 360 y 288, o pueden repetirse la misma altura de entrepiso para N pisos, para N niveles, como está acá, 288, 288 y cerramos corchetes. Esto liberó mucho tiempo de haber definido este pórtico que es un trabajo mecánico que tal vez uno al definir ya esto y al que entender estas rutinas que generan los nudos, las coordenadas y que genera la conectividad, ahorró un par de días para poder pasar a lo que es lo fundamental, que es los cálculos matriciales. Y esto motivó a que más adelante también se facilite de alguna manera en qué vanos yo voy a ingresar eh, las diagonales y esas diagonales inclusive que puedan tener sistemas, por ejemplo, disipadores TADAS o disipadores SLB, cualquier tipo de elemento vertical aquí que pueda funcionar como un disipador o que tenga ciertas características que nosotros queramos modelar. Ahora, es importante destacar que no existían estas rutinas y estas rutinas fueron generándose paso a paso en función de lo que uno iba estudiando, lo que uno iba aprendiendo, la motivación que uno tiene. Entonces, no hay funciones para todo, pero uno las puede crear. Entonces, a más del SB y el SP que definían la separación de los vanos y la altura de entrepiso, también definimos el vector MARC, que simplemente es, si nosotros tenemos el dibujo y sabemos la numeración de los vanos de izquierda a derecha, desde el piso 1 hasta el piso N, vano 1, vano 2, vano 3, vano 4, 5, y esa misma lógica, en MAR elemento B, es decir, dónde van a ir diagonales con disipadores. Entonces, en el vano 2, en el vano 5, en el vano 8 y en el vano 11. Y solo cambiando los números dentro de este vector, automáticamente en las rutinas que continúan, va a definir la geometría y va a generar mucho más sencillo este ingreso de información. Ahora, dentro de programas convencionales como el SAP 2000, el ETABS, también se hace esto, pero se lo hace de manera gráfica. Uno escoge la barra, le da clic en el nudo inicial, le da clic en el nudo final y se forma el elemento. Acá es a través de vectores y luego ir viendo cómo se calculan estas, digamos, matrices, sean rigidez, sean vector de fuerzas y cómo se integra para poder hacer análisis estáticos, sísmicos o análisis no lineales. No me quiero detener en una función en específico, porque si ustedes visitan el blog de Science Lab y visitan las conferencias, muchas de las conferencias las han dado estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado. El doctor Roberto Aguiar en persona ha presentado algunas de las rutinas paso a paso. Entonces, y esas conferencias son de alrededor de una hora y media. Hay videos hasta más extenso o más corto dependiendo de la rutina. Entonces, ustedes pueden encontrar allí material de apoyo. No todas las rutinas tampoco están en el blog. Sin embargo, sí hay muchas rutinas que están en esta dirección, que es sciencelab.wordpress.com y en la pestaña de funciones de Sciencelab. Y ustedes pueden ver acá mampostería. Esto también lo hemos venido dando con congresos o con charlas. Tuvimos el honor de participar en un taller de evaluación de estructuras del año pasado con colegas de Manabí. Ahí se elaboraron y perfeccionaron más de estas rutinas de mampostería y se las comparte dentro de esta página. Pushover, análisis estático, análisis sísmico. Hay funciones para dinámica de estructuras. Entonces, acá también la intención es que vengan colegas, profesores, estudiantes de otras universidades, descarguen estas rutinas, las implementen en sus cursos y si tenemos algún error o si hay alguna ventana de mejora, por favor, sientan la libertad de escribirme. Todo es perfectible, ¿no? Todo se puede mejorar. Y algunas rutinas que yo desarrollé en mi tesis de maestría y también que desarrolló mi esposa Julia, para hacer análisis y diseño de estructuras de cero, con diferentes tipos de disipadores de energía,
con diferentes sistemas de aislamiento sísmico. Ahora, eh, falta acá cargar alguna información, algunas otras rutinas. Todo esto lo hacemos de la mayor, digamos, con la mayor predisposición, con el mayor amor por la ciencia. Lo hacemos en nuestro tiempo libre, no es parte de nuestro hobby, digamos. Entonces, ya nos llegan proyectos o nos llegan otras rutinas y lamentablemente a veces no se documentan lo suficiente como para compartirlas o no se prueban lo suficiente como para compartirlas y todavía están en nuestros computadores personales. Pero espero que poco a poco ir cargando acá la información. Y miren, hay también análisis no lineal 1, que es un análisis elemental paso a paso. Muchas de estas cosas también, por ejemplo, ciertos colegas han dado cursos extraordinarios a un costo bastante accesible para estudiantes y para profesionales inclusive. Dentro de estas rutinas, las explicó muy bien el ingeniero Patricio Palacios, el máster en ciencias Patricio Palacios, eh, y claro, sí hicieron ciertas mejoras, ciertos ajustes. Luego pasamos a también trabajar con OpenSys y ya les voy a mostrar cuál fue esa motivación. En algún punto, automatizamos la evaluación de estructuras con métodos sencillos para, digamos, el cálculo, tener números dentro de una evaluación en masa. No solo ir, pararnos en la acera, llenar un formulario, un checklist y tener un número muy aproximado, sino ya tener al menos una idea de cuál podría ser la deriva o cuál podrían ser el nivel de fuerzas al que esté sometido las estructuras, pero que sea algo muy rápido. Y eso lo llamamos automatización. Acá tienen información de alrededor de 100 estructuras reales y también tienen unos métodos para poder definir de manera automática estructuras simplificadas de varios grados de libertad por piso, de un grado de libertad por piso o de sistemas equivalentes de un grado de libertad. Nuevamente, ha habido estudiantes, ahora profesionales, que han trabajado en cartelas, otros que han trabajado en programas para celosías, y la intención es que dentro de los cursos de pregrado, si bien estamos viendo análisis matricial o dinámica o sismos, poder llevar a la práctica y poder generar una celosía o una cercha y que se vean con proyectos reales. Ustedes en la página les da el mensaje, es darle un clic a cualquiera de estas imágenes, eso lleva a un enlace de Drive y las funciones están en carpetas comprimidas. Descargan las carpetas comprimidas y van a tener ustedes el código de algún ejemplo y también las rutinas que se requieren para poder simular ese ejemplo, para ejecutar ese ejemplo. Algunas están con algunas rutinas también que no son nuestras, que son de, digamos, en TCL, pero que están en Internet también disponibles. Nosotros no hemos alterado el nombre del encabezado, sigue siendo la persona que dice allí, el autor, pero les hemos facilitado reunir esta información. Y lo que tienen que hacer es buscar el OpenSys y poder implementar. Acá vemos al doctor Roberto Aguiar en sus clases pre-pandemia, en auditorios, explicando código de MATLAB, que es explicando el análisis paso a paso de estructuras. Nuevamente, estuvimos con algunos compañeros, ingenieros de la maestría, amigos, el honor de participar dentro de un congreso presencial. Acá hay un grupo de estas personas que dieron sus avances de qué estaban trabajando durante sus jornadas académicas para mejorar y apoyar el sistema de computación ScienceLab. Luego tuvimos pandemia, pero las clases continuaron en línea, continuó el desarrollo y de hecho ahí también dimos un salto. Ahí empezamos con el blog. Estábamos, me parece, la primera, segunda semana de la pandemia y le comenté, doctor, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un blog de ScienceLab? Hablemos de una página. La página todavía dice wordpress.com porque es gratuita. Eh, y empezamos a subir información. El doctor Aguiar tenía que dar sus clases. Me pasaba los videos de sus clases. Yo los coloqué dentro de YouTube, dentro también de la plataforma del blog de ScienceLab y ahí vamos teniendo un orden. Cuando nos dimos cuenta, alcanzamos un número importante de videos, un número importante de clases, prácticamente cursos completos de análisis matricial de estructuras, de investigación aplicada a la ingeniería civil,
de peligro sísmico y demandas de diseño y de análisis sísmico de estructuras, que están dentro de la pestaña de docencia en sensilab.wordpress.com. Ahora, mantenemos el wordpress.com, no adquirimos un dominio, porque a mí me gusta que todavía no lo necesitamos. Llevamos desde el 2020, tal vez con el blog, y aún podemos manejarnos con herramientas gratuitas, que cualquiera podría generar algo muy similar en Internet. Sin embargo, le hemos dedicado mucho tiempo, el doctor Roberto Aguiar, a generar estos videos. Él los practicaba, los recortábamos después, los subíamos a la página de YouTube. Muchas de las investigaciones de los artículos están también dentro de la pestaña investigación, junto con el nombre del artículo y las rutinas, los programas. Acá ustedes pueden ver, pueden descargar el PDF y los programas desde este enlace. Y claro, cada vez fuimos creciendo un poco más y un poco más, y a la fecha, desde el 2020, desde abril de 2020, que fue a pocos meses de pandemia, de iniciar pandemia, empezó SensiLab ya con una página web que compartía material importante y que teníamos un número importante de visitas al día. Ustedes ven acá que los meses que más visitas tuvimos fue en el 2020, mayo, junio y julio. Y se ha mantenido un promedio de visitas también considerable a lo largo de todos estos años, 2020, 21, 22 y 23, alrededor de 15,000 visitas por año. La mayoría son de Ecuador. Sin embargo, hemos tenido también gente de diversas partes del mundo. A mí me sorprende realmente. Yo creo que si nosotros tuviéramos la traducción de todo esto y un poco más de elaboración y orden en la documentación, invirtiendo más tiempo, obviamente, al inglés o a otros idiomas, este número en los diferentes países crecería de manera exponencial, similar a lo que tenemos acá en país como Ecuador o nuestros amigos y colegas de la región que es Perú, Colombia, Argentina, México, que siempre están colaborando con nosotros y también están pendientes de lo que hacemos. Este es el canal de YouTube del cual les hablaba. Tiene un número importante también de suscriptores. Están 109 videos. Hay videos de alrededor de media hora. Hay otros un poco más extensos. Y están ordenados. Me acuerdo cuando íbamos subiendo, íbamos poniendo clase 1, clase 2, clase 3. Y todo dentro de listas dependiendo de la materia o dependiendo del tema del cual se estaba hablando. Y temas inclusive reforzamiento de estructuras. Acá ustedes ven cómo se ejemplifica videos de este reforzamiento en la realidad. Estos fueron muchos de los ejemplos de estructuras afectadas en el sismo del 2016 en Ecuador, en el cual el doctor Roberto Ayar pudo hacer los cálculos o participó de una u otra forma en estos procesos. Y bueno, no es el único sistema de computación sensilado a nivel del mundo. A nivel del mundo hay otros sistemas de computación y uno de los que conozco es el Ruamoco. Es un programa desarrollado en Nueva Zelanda. La persona que desarrolló este programa es el profesor Arthur Carr. Y claro, este programa viene también desde el año 2000. Es un programa que cuando uno lee los manuales de Ruamoco, uno ve allí que tuvo una fuerte inversión de un capital económico. Y eso también motivó a que se generen manuales, que se genere grupos de investigación, se dé apoyo a los estudiantes de pregrado, de posgrado y en diferentes niveles se pueda desarrollar las herramientas. Y eso hace que crezca. Esto estamos hablando de realidades diferentes, tal vez a las que tenemos en Ecuador. Sin embargo, en algún momento espero que las personas adecuadas escuchen nuestro mensaje y también se dé esta motivación, se pueda vincular. Sería grandioso ver cómo se vinculan más gente a apoyar. Bueno, no es la única forma. Esto es como les cuento un poco de lo que yo interpreto dentro de los manuales y dentro del desarrollo de este programa. Y este programa tampoco es muy visual. Uno puede definir todos los parámetros de la estructura a través de archivos de bloc de notas.
Acá está el esquema que tiene un pushover en un blog de notas, compone cierto encabezado, información de la estructura que está analizándose, parámetros de control, ingreso de nudos, nudos con coordenadas de X y Y si es en el plano, elementos con la conectividad, de qué nudo inicial a qué nudo final está el elemento, la propiedad. El elemento tiene una propiedad 1, cuál es el área, cuál es la inercia, cuál es el modo de elasticidad, etcétera. Los pesos y cargas, los patrones de cargas para el pushover, si es el pushover, o si es análisis tiempo-historia, cuáles son los registros que uno quiere analizar y en qué formato está ese registro, si es en el formato PIR, si es en el formato VERC o si es en cualquier otro formato disponible a nivel mundial. Y claro, el esquema es generar este archivo. Uno ve acá números, hay unos ceros, hay unos unos. Cada posición en realidad es una variable y cada variable tiene diferentes números que uno puede asignarle. Sin embargo, al ejecutar este bloc de notas, este archivo internamente hace ciertos métodos, me imagino matriciales, ensambla sus rigideces. También en los manuales hablan de los métodos de Giberson y permite hacer los análisis pushover, como ustedes pueden ver en pantalla. Tiene una animación muy buena, es muy didáctico, y yo sé que dentro de universidades de México, inclusive en las Fuerzas Armadas de ESPE, a mí me ha tocado eh, colaborar en Nicaragua también con algunas capacitaciones para el programa de Romoco. Se lo utiliza todavía más en posgrado y más posgrado en implementación de sistemas de protección sísmica. Ahí todavía viene de la academia del profesor Carr, pero también de Filatró y de sus alumnos. Entonces, esto es una pirámide. Alguien le enseña a una persona, esa persona comparte con otro grupo de personas y a su vez se tiene más y más seguidores. Y tal vez uno de los más conocidos en la actualidad es el OpenSys, que es un sistema abierto, es un framework que tiene colaboración, que es código libre y que todos los usuarios son desarrolladores. Uno va a la página de OpenSys, está acá, y en algún punto le dice esto. Usted puede ser desarrollador. Entonces significa que hay mucha gente que está contribuyendo con sus rutinas y eso permite que crezca de una manera exponencial. Yo creo que los desarrolladores originales no han de saber todas las funciones que existen o que alguien más ha implementado a nivel del mundo. Uno ve que al abrir este programa, el OpenSys, indica nuevamente que está data del 99, esta era una versión 2.5 que estaba el 2016, la captura de pantalla, y claro, todo lo que implica programar a través de código libre es un poco engorroso porque uno ve la pantalla negra o lo que uno puede hacer es utilizar ciertos editores, como uno de ellos es el Cypress Editor o simplemente un blog de notas o un editor como el Notepad++, que son herramientas libres y herramientas muy básicas. Son prácticamente editores de texto, blog de notas, tienen unos más o menos color, más o menos facilidad, pero esto que ustedes ven aquí, nodo, etiqueta 1, coordenadas, es lo que al final se va a integrar y permitirá generar los análisis correspondientes. Internamente el motor son las rutinas que ya están preprogramadas. Y acá es la comunidad y el impacto que ha tenido OpenSys. OpenSys ha crecido porque, en mi opinión, tiene la colaboración de gente de diversas universidades, de diversos centros de investigación, de diferentes latitudes, que está haciendo videos, que está haciendo rutinas, que está colaborando, que está haciendo artículos, que lo está utilizando. Y acá simplemente hay algunas de las pantallas de gente, por ejemplo, la doctora Silvia, que tiene un blog en el cual hay videos gratuitos, hay otros videos de paga, hay rutinas, se ve estructuras muy complejas, diversas estructuras, tanto edificios, puentes o simulación geotécnica, sistemas simplificados como sistemas de un grado de libertad o pórticos planos. El profesor José Abel el profesor José Abel es también parte del staff de la Universidad de los Andes y él trabaja mucho y contribuye mucho dentro de la página del OpenSys, está como uno de los colaboradores del OpenSys
Y claro, él, miren, acá dice elementos finitos, usando OpenSeaSpy, integrando con otras plataformas para hacer los mallados, la división de los elementos. Y esto está en YouTube. También desde Italia hay gente que trabaja en el STKO y desarrolla interfaces para que es muy bien, el motor es muy potente, pero todavía no es muy amigable. Así que hay aplicaciones. Ahora, algunas de estas aplicaciones tienen su costo, porque obviamente contratan gente, es una empresa, tienen sus gastos. El CPK también en algún punto uno ingresa a la plataforma y dice el motor de cálculo es OpenSys. Entonces, han habido presentaciones en el cual ellos dicen cómo OpenSys se integra a este flujo de trabajo y lo que ha hecho posible un crecimiento aún más grande en lo personal es que se está con funciones de OpenSeaSpy. Y OpenSeaSpy ya directamente genera o alguien más puede generar rutinas para visualizar resultados para hacer mucho más amigable este flujo de trabajo. Lo más moderno es como ha tenido tanto potencial dentro de la investigación, dentro del desarrollo científico, es generar nubes de trabajo en el cual uno envía su código, ellos tienen supercomputadores en algunas partes del mundo, ejecutan ese código, todos los análisis que uno quiera, le cobran por ese tiempo de uso de los supercomputadores y rápidamente emiten resultados. Eh, Todo eso es el impacto que tienen estos programas, Romoco, OpenSys y también ScienceLab. ScienceLab, siguiendo este espíritu del Romoco, siguiendo este espíritu de OpenSys, ha tratado de generar código abierto, a mi parecer, en el cual hemos recibido más local, ¿sí? Es decir, hemos tenido más contribuciones de Ecuador, inclusive más de las universidades en el cual el doctor Roberto Aguiar es docente, la ESPE, la UTM, la ULIAN, y, entre otras, la Universidad Central, y así, podría yo nombrar algunas más, pero a nivel, digamos, de Ecuador o a nivel de Latinoamérica. No obstante, el crecimiento que se ha dado es también considerable. Se tiene análisis tridimensionales de estructuras regulares con diversos diagonales o elementos de acero, concéntricos, excéntricos, con disipadores, estructuras irregulares tridimensionales en planta, análisis con diversas configuraciones y también hemos integrado análisis no lineal que si bien ScienceLab lo puede hacer solo, también ya vamos a ver cómo lo hace con otros programas. También con algunas rutinas para hacer análisis de peligro sísmico, poder ejemplificar temas que se requieren todavía de investigar. Actualmente estamos, y el doctor Roberto Yar en la siguiente semana va a dar una conferencia de cuáles son las últimas rutinas que se han incorporado para dar un paso más en cuanto a la amenaza sísmica en el Ecuador y que se puede implementar en otras latitudes del mundo. Acá vemos el análisis pushover, análisis no lineal de pórticos, en el cual se designa en los extremos de los elementos una zona en la cual se puede concentrar cierto nivel de daño. Cada uno de estas nomenclaturas, sea un círculo, sea un color gris o un color negro, va a tener una representación que está dentro de los documentos, dentro de los artículos que respaldan el desarrollo de estas funciones, y ahí se explica qué significan y cómo se utilizan. Pero ustedes pueden ver acá el análisis pushover, los mecanismos de daño y cómo uno puede ir visualizando en animaciones, en videos, este mecanismo de daño. Y eso se implementa en cursos de pregrado, en cursos de posgrado, diferentes niveles. Y eso facilita después entender cómo a través de las rutinas, a través de métodos como Giberson, uno puede, o esto se está implementando en un software comercial donde no es tan fácil ver qué es lo que hace este software, sin embargo, ya facilita este gran paso. De ahí en el 2020 se nos ocurrió, bueno, OpenSys todavía no había OpenSys Spy, conocíamos OpenSys a través de su ejecutable en una pantalla negra, pero hacíamos código en un blog de notas. Entonces, ¿por qué no generamos a través de ScienceLab directamente el código que después podemos ejecutar desde el mismo MATLAB en OpenSys? Y como OpenSys nos va a dar resultados en blog de notas,
esos archivos planos los podemos interpretar directamente con alguna otra función que nosotros también compartamos. Eh, Esto se ha hecho no solo en la ESPE, tal vez se ha hecho en muchas otras partes del mundo, pero ya es nuestro aporte, es lo que nosotros tratamos de compartir. Y de esta manera hemos implementado un acoplamiento de rutinas ya existentes o que se desarrollaron en SensiLab para trabajar con el motor de cálculo del OpenSys. Acá hay nuevamente su documentación. Tuvimos el apoyo de mi esposa Julia Piratasi, de David Mora, de doctor Roberto Aguiar y de mi persona que colaboramos inicialmente en este proyecto. Y era, bueno, crucemos de esta colaboración. SensiLab es un programa hecho principalmente por ecuatorianos, es de libre acceso y está en español, cosa que para nuestras comunidades es importante. Facilita el ingreso de datos, ya tenemos ciertas rutinas desarrolladas y también usemos las ventajas de OpenSys, que es tener colaboración a nivel mundial, es un gran motor de cálculo para análisis no lineal, sin embargo, no es muy conocido en Ecuador. Al 2020 que estoy hablando que empezamos con estas rutinas. Ahora, que no sea muy conocido en Ecuador, cuando ya gente local de Ecuador, doctor Roberto Aguiar, los demás investigadores que nombré, hablábamos de acoplamiento a SensiLab, OpenSys, yo pienso que motivábamos a algunas personas a ver, bueno, ¿y qué es OpenSys? Y eso también generó un salto en la dirección de la investigación, en la dirección de hacer un poco más conocido a OpenSys. Ir de la par. Este es el esquema de flujo. Todos los datos están a través de SensiLab, de algunas rutinas que ustedes pueden ver, el SB, el SP, las ensambles. Pasa por una rutina que genera un archivo que después es un código TCL que después se lee directamente en el OpenSys. Entonces, todo esto se lo hace directamente desde una rutina de MATLAB, desde una de las rutinas que elaboramos dentro del grupo de investigación SensiLab y genera los análisis y también permite después leer esos resultados para interpretar mucho más fácil qué implica este tipo de análisis. A ver, déjenme aquí, no sé por qué razón tengo que salir de esto para que se vea el video. Y acá vemos cómo acá está empujando lateralmente esta estructura para hacer un pushover monotónico, digamos, algo muy tradicional. Uno ve cómo hay el cambio de pendiente y aquí se puso un color verde y también se colocan cierta nomenclatura acá dentro de los elementos del pórtico, en las vigas, columnas, donde se esté presentando el daño, la degradación de sus propiedades. Seguimos empujando la estructura y ven cómo es fácil observar el mecanismo de daño, la formulación de las rótulas plásticas, y uno aquí ya podría tener una primera idea para su pórtico, para su estructura, qué mecanismo de reforzamiento o cuál puede ser uno de los posibles escenarios de daño ante una carga lateral. Más allá del resultado en sí, yo lo veo como una forma de explicar temas que tal vez por tiempo, si lo hacemos a mano, no se lo pueda ver dentro de las clases de pregrado y mucho más en Ecuador está pasando, no sé si en Argentina, en Chile, en otros países, estos cursos de pregrado disminuyen de 5 años a 4 años y eso significa menos horas de clases, así que hay que tener funciones para que el tiempo de clases sea un tiempo eficiente. Cada vez es mucho más demandante nuestro medio, así que todas estas funciones también en proyectos de vanguardia, como los que ustedes pueden ver acá, hemos tenido la oportunidad del doctor Roberto Aguiar y sus colaboradores de participar, ya sea en el diseño de estructuras con sistemas de protección sísmica, bien disipadores o bien aisladores, los convencionales o algunos que son novedosos, no son, digamos, tan comunes como los elastoméricos o los triple prendedor de fricción, inclusive deslizadores, que motivan a la curiosidad y que dan ese paso para nuestros proyectos en Ecuador, proyectos, hospitales, bloques de investigación, estudios de peligro sísmico,
reforzamiento de estructuras de maneras tradicionales y con los sistemas, como ustedes ven acá en este parqueadero de la ULIAN, con sistemas de protección sísmica que son ustadas. Uno puede ir a Manta, pasa por la universidad, si le permiten ingresar, uno puede tomarse una foto con este tipo de obras de reforzamiento que para un ingeniero estructural genera bastante motivación en seguir aprendiendo e implementando esto. Bueno, en el 2020, como les comenté, tuvimos un auge en cuanto a cursos de difundir. Estábamos en pandemia, difundimos muchas de las rutinas que generamos. Los costos fueron muy accesibles para los estudiantes, para los profesionales. Y en cada curso yo tuve la oportunidad de dar algunos de ellos, tal vez la mayoría de ellos, y íbamos más allá de las horas de curso. Me acuerdo, y compartíamos todas las rutinas, lo que yo había visto en cursos que había tomado de estructuras metálicas en el pasado, dentro de mi formación formal de ingeniero, de maestría, y también dentro de otros cursos externos. Yo les compartí todo el material. Y lo trataba de ordenar como yo creía que era la mejor forma. Y así también otros cursos que dieron, por ejemplo, el ingeniero Patricio Palacios, que dieron otros colaboradores que hacían exactamente lo mismo. Se esforzaban y iban cada vez más allá de lo que uno proponía dentro de los cursos. Muchos de estos cursos fueron donados todo el dinero que se recaudó para generar un apoyo. Me acuerdo acá, hicimos, este fue el primer año de pandemia y esto no recuerdo exactamente, fue para mayo de 2020, aquí está la fecha. Con mi esposa Julia, llevamos, me acuerdo, estábamos en pandemia, eran los picos de pandemia, todos estábamos bastante asustados, sin embargo, hicimos una colecta. La gente, muchas gracias a todos los que colaboraron en ese curso, su apoyo fue importante. Fuimos al albergue San Juan de Dios llevando los víveres y claro, hicimos nuestra colaboración. Después, igual para fin de año, ese mismo año, viendo que la pandemia se prolongó mucho, hicimos algo muy similar. Acá vemos fotografías de gente que fue la encargada de generar el contacto y la entrega final. Eso nos llena de mucho orgullo, tratar de dar un poco de lo que nosotros nos sentimos bendecidos por Dios, bendecido en tanto en dones, salud, en familia, a la gente que podemos apoyar. De ahí en el 2022, esto seguimos con Sensilab, íbamos compartiendo en el blog. Llegó un punto en el cual yo dije, doctor, ¿y por qué no nos registramos como una red de conocimiento en el CENESID? El CENESID es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en el Ecuador. Y lo hicimos los papeles, el doctor dijo, usted haga de coordinador, usted haga los papeles, invitamos a gente a colaborar. Esta gente enviamos los documentos, nos respondieron del CENESID muy rápido y podemos formar ya bajo el amparo de esta institución una red de conocimientos que tenemos nosotros un número de registro, CENESID, y que a largo plazo espero es poder concursar dentro de los fondos que generalmente se dan. Ahora estamos en una situación complicada, creo yo, en Latinoamérica. En el futuro hay que desear a Dios que mejore y poder motivar acá a más gente que se vincule. Poder generar lo que ya hicieron con Romoco, con OpenSys, con ese apoyo tanto del Estado, de las universidades y también de más gente ad honorem que lo hay, ¿no? Que lo hace. Muchas gracias por su atención. Por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si la puedo responder en buena hora. Muy bien, entonces se abre el foro de preguntas. Bueno, y quiero agradecer muchísimo al doctor Ryan Kawa por su excelente intervención y a continuación vamos a tener la ronda de preguntas. Bueno, como aprovechando de que no hay preguntas, quiero complementar. eh, para mí es, a pesar de que ya llevamos la conferencia número 146, ser moderador para mí me pone nervioso.
Es por eso que al comienzo yo no expliqué ni siquiera cuál es el título de la conferencia que va a dar el doctor Brian Kawa. Lo que sí debo decir es de que realmente, como él lo dijo, hasta el Science Lab ha tenido varias etapas, pero a partir del 2019 tuvo un gran desarrollo que se debe, y ya lo explicó aquí el doctor Brian Kawa, todos los aportes que él lo ha hecho. Realmente increíble, hay muchas cosas que hemos hecho. Nos falta tiempo para escribir, tiempo para seguir cargando las rutinas en nuestro blog de Science Lab. Eh, pero lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Pero hay un problema, por qué no cargamos todo? Porque somos perfeccionistas. Por la perfección queremos hacer de lo mejor. Bueno, mis alumnos de la ESPE y de las universidades que he dado clases me conocen. Les mando un trabajo y quiero los dibujos perfectos para poder divulgarlos. Entonces, por ese perfeccionismo es de que nos demoramos un poquito más. Estamos cargando los programas, pero también con una presentación en PowerPoint para que la gente lo vea, lo aprenda. Y decir que entonces hay mucho material que, que hemos trabajado y no hemos publicado, no hemos presentado eh, a la colectividad. Por ejemplo, cuando hablábamos de presas trabajamos muchísimo con alimentos finitos con el doctor Diego Sosa. Y ese material de lo que hicimos no se ha difundido todavía. Bueno, eh, estoy viendo felicitaciones que le hacen a mi estimado doctor. Se lo merece, es muy estudioso, muy... y también los que están felicitando, y yo también quisiera sus contribuciones para Science Lab, también son gente muy valiosa. Quiero contarles algo, cuál es el secreto del triunfo, digámoslo así. El secreto es tener pasión en lo que uno hace, tener pasión. Y debo atreverme me atrevo a decir, el doctor Ryan Kawa tiene pasión y esa pasión hace que se saque tiempo y, y logra resultados. Quiero comentarles lo que estamos viviendo en estos días. Nos reunimos en estos días 2 veces a la semana, mínimo 2 veces a la semana. Nos reunimos la doctora Alicia Rivas. Ella está en España. Alicia Rivas es la vicerrectora, la vicerrectora de la Universidad Politécnica de Madrid. Es la vicerrectora, entonces tiene muy poco tiempo, pero tiene muy buenas ideas. Nos reunimos el doctor Brian Cagua y mi persona. Hoy tuvimos nuestra reunión. Nuestra reunión fue para ver qué ha hecho el doctor Brian Cagua, porque tanto Alicia como yo, lo único que hacemos es darle ideas y decirle, doctor, por favor haga esto, por favor haga este otro. Y Alicia también ayuda, das muy buenas ideas, pero ya le cargamos de trabajo al doctor Ryan Cabo y él lo hace y nos comparte. Digo, "Sh". Y también yo admiro como porque, por ejemplo, Alicia Rivas trabaja en OpenQuay, ella trabaja ahí, y creo yo, de los tantos programas que estaba hablando ahora el doctor Brian Kawa, creo que tal vez eso tenía de lejitos idea de lo que es OpenQuay, pero nosotros le encargamos, doctor, por favor, haga tal cosa en OpenQuay. Y
y él lo hace. Y no solo que lo hace en OpenQuay, lo hace en OpenQuay y también lo hace en MATLAB para tener nuevas rutinas, nuevas rutinas. ¿Y qué hemos hecho últimamente? ¿Qué hemos hecho últimamente? Es un catálogo, un catálogo sísmico en que estamos trabajando con el catálogo del ISCGEM, que le fusionamos con el catálogo del USGS. Esa fusión ya tenemos nuestro catálogo, pero no es nada fácil, no es nada fácil ese nuevo catálogo que tenemos. ¿Cómo eliminamos las réplicas, los premonitores y dejamos solo el signo principal? Ahí pues no es únicamente que lo hacemos, hay que enseñar, hay que enseñar cómo se quitan los premonitores y las réplicas para el signo principal. Estamos trabajando con la metodología, el método GK74. Estamos de ahí presentando, mire, con detalle, así se hace esto y este otro y este otro, y para que la gente entienda, por ejemplo, qué es una ventana espacial, qué es una ventana temporal. Entonces, hay muchas cosas y de estos temas yo voy a hablar la próxima semana, el próximo lunes. Yo voy a hablar, pero ya saben quién hizo los programas. Los programas lo hizo el doctor Ryan Kawa, él lo ha hecho, pero yo voy a presentar lo que hemos estado haciendo y también el compromiso de que vamos a subir ya un blog, al blog de ScienceLab, programas espectaculares, programas muy bonitos que nos sirven para plotear sismos en 3 dimensiones. Y yo voy a explicar cómo se usan esos programas el próximo lunes, pero el autor intelectual de esos programas es el doctor Ryan Kawa. Entonces les decía yo, tenemos esa pasión por seguir trabajando, por seguir avanzando. Y eso nos ha llevado a donde estamos ahora. Bueno, le agradezco una vez más, doctor Ryan Kawa, contentos, felices de la vida. Y quisiera, no sé si es que ponemos bueno, le vamos a entregar un certificado que si es que lo tiene a la mano lo pone, si no, todo el mundo sabe que entregamos este certificado por la participación. No me queda nada más, no me queda nada más que reiterar nuestro profundo agradecimiento para el doctor Ryan Kawa y de parte de todos quienes organizamos este evento. Le auguramos los mejores de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. De esta forma culminamos un nuevo día más de conferencias, pero yo quisiera preguntarle al doctor si es que quiere dar unas palabras finales para antes de despedirnos, que sea usted el que haga la despedida. Le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora, ya realmente por todas sus palabras y el trabajo que uno hace en equipo es un trabajo que nos permite ir mucho más y crecer. Cuando uno no sabe algo, uno pregunta, tener el respaldo del doctor Roberto Ayala, de la doctora Alicia Rivas, expertos mundiales a nivel de ingeniería en peligro sísmico, le ayuda a uno a ir mucho más fácil resolviendo esas dudas. Y miren, el doctor Roberto ya mencionaba OpenQuay, cierto, no lo puse dentro de mi presentación, también es un sistema de computación importante y cuando la doctora Rivas me pasó las rutinas, yo lo ejecuté mi código en MATLAB y salían resultados muy similares, uno se siente orgulloso de que estamos desarrollando cosas que son muy comparables con sistemas de computación que a nivel mundial ya tienen un nombre establecido. Entonces, eso nos hace sentir también, digamos, bien como, como investigadores, nuestro desarrollo. Ahora, todas estas rutinas se encuentran en Internet con muchos de los material que les dije, videos de YouTube.
sientan la libertad de escribirme a mis correos. Yo voy a tratar de orientarles en lo que más pueda, si tienen alguna duda específica. Y les agradezco mucho a ustedes por su acompañamiento. A mí me gusta mucho también venir acá y escuchar a los colegas hablar de sus temas, de aprender de ellos, pero también estar dentro de la cancha, y como lo hemos hecho el día de hoy, y poder compartirles un poco de lo que nosotros estamos motivados y estamos haciendo. No me queda más que agradecerles nuevamente y desearles una buena noche y hasta un próximo lunes. Pasen muy bien. Hasta el próximo lunes, hasta el próximo miércoles. Quiero verles a mis ex alumnos de Manta en mi conferencia que voy a dar aquí en Manta. Ok, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, pasen muy bien. Están invitados a esa conferencia también.